Bienvenidos una vez más a su refugio favorito donde destapamos los secretos más jugosos, los romances más apasionados y las verdades más impactantes de las estrellas que iluminan nuestras pantallas y, seamos honestos, también nuestras vidas. Hoy prepárense para un festín de revelaciones, un torbellino de emociones y un análisis profundo que sé que les va a encantar. Porque hoy nos sumergiremos hasta el fondo en la historia de una de las parejas más icónicas, queridas y comentadas del firmamento turco, esa que nos robó el aliento con su química incandescente, esa que nos mantuvo pegados a la pantalla como si nuestras vidas dependieran de ello, y cuyas vidas sentimentales hemos seguido con la intensidad de un detective obsesionado. Damas y caballeros, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien y siéntanse libres de gritar, aplaudir o desmayarse dramáticamente siempre y cuando tengan a alguien cerca para auxiliarlos, no queremos accidentes. Hoy desmenuzaremos cada detalle, cada mirada, cada gesto de la relación que definieron estos dos titanes del mundo del espectáculo. Exploraremos su romance desde el Big Bang, desde el primer cruce de miradas hasta el día de hoy, y lo más importante, analizaremos con lupa esa confesión. Sí, esa confesión que ha detonado una bomba atómica en el corazón de la farándula turca, que ha provocado tsunamis de especulaciones y que ha dejado a más de uno, incluyéndome a mí, con la mandíbula desencajada. ¿De qué confesión hablamos? Oh, mis queridos chismosos, acompáñenme en este viaje porque no se van a querer perder ni una sola coma. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de secretos y revelaciones, permítanme recordarles, a ustedes, mis fieles seguidores, que si son tan fanáticos como yo del drama turco, del chisme de celebridades que alimenta el alma y de las noticias de última hora que nos mantienen al borde del asiento, no se olviden ni por un segundo de suscribirse a su canal favorito. Activen esa campanita traviesa que les avisará cada vez que tengamos un nuevo vídeo listo para ser devorado. De esta manera, nunca se perderán ni un solo detalle de lo que acontece en el apasionante mundo del espectáculo. Prometo solemnemente mantenerlos informados, entretenidos, y sobre todo, excelentemente chismosos. No se arrepentirán. Ahora sí, con los motores encendidos, las palomitas listas y el chisme fluyendo por nuestras venas, entremos de lleno en el tema que nos convoca hoy. Como bien saben, o al menos deberían saberlo si son verdaderos fans, Demet Özdemir y Can Yaman catapultaron sus carreras a la estratosfera gracias a su protagónico en la exitosísima serie turca Erkenci, que para nosotros, los hispanohablantes, se tradujo como Pájaro Soñador. ¡Ay, pájaro soñador! Con solo escuchar ese nombre mi corazón empieza a latir al ritmo de la batería de un concierto de rock. La química entre Sanem y Can, sus personajes, no era simplemente innegable, era un volcán en erupción. Era palpable, tangible, casi se podía tocar. Era algo que traspasaba la pantalla con la fuerza de un tsunami, y que nos hacía suspirar a todos como si fuéramos adolescentes enamorados por primera vez. Su romance en la ficción era tan convincente, tan real, tan cargado de pasión y de miradas furtivas, que rápidamente los rumores de un posible romance en la vida real comenzaron a circular como pólvora en un campo seco. Durante la emisión de la serie, tanto Demet como Can, astutos y precavidos, jugaron al despiste con maestría. Negaban cualquier relación sentimental con la vehemencia de un político negando un escándalo, insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo con la convicción de un predicador. Pero, oh, la ironía. Sus miradas, esas miradas que hablaban en silencio, esas sonrisas cómplices que se escapaban entre líneas, esos gestos de cariño que parecían involuntarios pero que gritaban a los cuatro vientos, todo indicaba que había algo más, algo mucho más profundo y pasional que una simple amistad. Los fanáticos, por supuesto, no se tragaron el cuento, ni siquiera con un vaso gigante de refresco. Alimentaron la esperanza con la constancia de un jardinero dedicado, regando día a día la posibilidad de que su amor de ficción se convirtiera en una realidad tangible, una realidad que pudieran celebrar y compartir. Y por un tiempo, un breve y glorioso tiempo, pareció que sus plegarias, sus deseos más fervientes, habían sido escuchados. Tras el final de Erkenci, el mundo entero contuvo la respiración. ¿Qué pasaría ahora? ¿Se desvanecería la magia como un sueño al despertar, o se consolidaría en algo real y duradero? Demet y Can, como si fueran conscientes de la expectación mundial, fueron vistos juntos en varias ocasiones, alimentando las llamas de la esperanza y desatando la locura en las redes sociales. Viajes exóticos, cenas románticas a la luz de las velas, salidas informales con amigos. Las fotos y vídeos inundaron las redes sociales, los medios de comunicación se hicieron eco de cada movimiento, y los fanáticos deliraban, creando hashtags y teorías conspirativas con la pasión de un científico loco.
Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación con un comunicado de prensa o una entrevista exclusiva, era evidente, tan claro como el agua, que estaban saliendo, que estaban disfrutando de su compañía y que algo especial estaba floreciendo entre ellos. Durante ese breve periodo, durante ese oasis de esperanza en medio del desierto de la especulación, vivimos un sueño. Un sueño colectivo, un sueño para los fans que veían su fantasía materializarse ante sus ojos. Pero hay, como suele suceder en el volátil y despiadado mundo del espectáculo, la felicidad, la alegría y el romance no duraron para siempre. Como un castillo de arena amenazado por la marea, la relación de Demet y Can comenzó a tambalearse. De repente los rumores de crisis, como una plaga bíblica, comenzaron a surgir de las sombras. Se decía que las agendas apretadas, los compromisos laborales que los mantenían separados por kilómetros, los celos infundados que corroían la confianza y las diferencias de personalidad, aparentemente irreconciliables, habían terminado por desgastar la relación, como una cuerda tensa que se rompe bajo la presión. Y lamentablemente, como suele suceder con los rumores más persistentes, estos resultaron ser ciertos. Demet y Can, con un comunicado escueto y frío, anunciaron su separación, dejando a miles de fanáticos con el corazón roto, el alma en pena y la esperanza hecha trizas. La ruptura fue dolorosa para ambos, una herida que tardaría en cicatrizar. Se mantuvieron alejados el uno del otro como si fueran portadores de una enfermedad contagiosa. Evitaron hablar del tema en público como si mencionar el nombre del otro invocara una maldición ancestral. Se concentraron en sus respectivos proyectos profesionales, como si la mejor manera de superar el dolor fuera sumergirse en el trabajo hasta el agotamiento. Cada uno siguió su camino con la determinación de un náufrago aferrado a un trozo de madera. Y con el tiempo, como suele suceder, rehicieron sus vidas sentimentales. Demet, como muchos de ustedes saben, se casó recientemente con el talentoso cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue todo un acontecimiento en Turquía y que acaparó titulares en todo el mundo, demostrando el poderío mediático de la actriz. Can, por su parte, también ha tenido varias relaciones después de Demet, aunque ninguna tan mediática, tan comentada, tan analizada hasta la saciedad como la que tuvo con la protagonista de Pájaro Soñador. Y aquí, damas y caballeros, llegamos al clímax de nuestra historia, al punto álgido de nuestro análisis, al momento de la verdad. Aquí es donde entramos de lleno en la confesión que les prometí al principio del vídeo, esa confesión que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Hace apenas unos días, Demet Özdemir, en un gesto inesperado de sinceridad, concedió una entrevista exclusiva a una importante revista turca, una revista de renombre que suele ser la plataforma para las revelaciones más explosivas. En la entrevista, Demet habló de su matrimonio, de sus planes para el futuro, de sus aspiraciones profesionales y, sorprendentemente, de su relación con Can Yaman. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pues agárrense de sus asientos porque lo que dijo a continuación fue lo que dejó a todos boquiabiertos, con la respiración contenida y la incredulidad pintada en el rostro. Demet, con una honestidad que sorprendió a propios y extraños, admitió que durante el rodaje de Erkenci sí sintió algo especial por Can. Reconoció sin rodeos ni medias tintas que la química que tenían en pantalla era real, genuina, auténtica. Confesó que se llevaban muy bien, que compartían risas, confidencias y sueños, y que en un momento dado, sí se sintió atraída por él con la fuerza de un imán. Sin embargo, aclaró con la sabiduría que da el tiempo, que la relación nunca llegó a ser tan seria, tan profunda, tan comprometida como se rumoreaba. Explicó que al final ambos se dieron cuenta de que eran mejores amigos que pareja, que su conexión era más fuerte en el terreno de la amistad que en el del romance. Pero lo más impactante de la confesión de Demet, lo que realmente incendió las redes sociales y desató un torbellino de especulaciones, fue cuando dijo que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, a pesar de los caminos separados que han tomado, guarda un recuerdo muy bonito de Can y de la época en la que trabajaron juntos. Incluso llegó a decir, con una sonrisa melancólica, que Can fue una persona muy importante en su vida y que le agradece todo el apoyo, el cariño y la comprensión que le brindó durante esos meses intensos y transformadores. Estas declaraciones, damas y caballeros, han generado un revuelo monumental en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja, como si hubieran recibido una inyección de adrenalina, han enloquecido y han comenzado a especular sobre si aún existe alguna posibilidad, por remota que sea, de reconciliación. Algunos, los más optimistas y románticos, creen que las palabras de Demet son una señal inequívoca de que todavía siente algo por Can y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad, a reavivar la llama de la pasión que una vez encendió.
Otros, los más realistas y pragmáticos, piensan que simplemente está siendo sincera, que quiere dejar claro que no guarda rencor hacia su ex compañero de trabajo y que valora la amistad que construyeron durante ese periodo. La verdad, como suele suceder, es que solo el tiempo dirá qué pasará entre ellos en el futuro. El destino, como un escritor caprichoso, siempre tiene un as bajo la manga. Lo que sí está claro, lo que nadie puede negar, es que la confesión de Demet ha reavivado la llama de la esperanza entre los fanáticos de Erkenci-Kuş, y ha demostrado que, a pesar de los años, las circunstancias y las relaciones pasadas, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de muchos como una melodía que se resiste a desaparecer. Y es que, ¿quién puede olvidar la magia que transmitían Sanem y Can en la pantalla? Una magia que, al parecer, también existió, aunque de forma diferente en la vida real. Ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la confesión de Demet? ¿Creen que todavía siente algo por Can, por muy escondido que esté ese sentimiento? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción, en una secuela de Erkenci-Kuş, o en un nuevo proyecto que nos haga suspirar de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus predicciones sobre el futuro de esta pareja tan querida, tan idolatrada, tan convertida en leyenda. Y con esto, damas y caballeros, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Resumiendo, hoy hablamos de la confesión bomba de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, una confesión que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha reavivado la esperanza entre los fanáticos de Erkenci-Kuş. Demet admitió que sí sintió algo especial por Can durante el rodaje de la serie, pero que al final se dieron cuenta de que eran mejores amigos que pareja. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura por el mundo del chisme, el drama turco y las confesiones explosivas. Espero que hayan disfrutado descubriendo los secretos de estas celebridades. Y antes de despedirme, los invito nuevamente a dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre este tema. Sus opiniones son muy importantes para mí y siempre las tomo en cuenta para crear nuevos contenidos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos del drama turco y, lo más importante, de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. Así que sigan chismeando con responsabilidad.